Las elecciones del 2021 marcaron un hito en la participación político-electoral del movimiento Pachakutik. Llegaron con 27 legisladores a la Asamblea Nacional, pero rápidamente perdieron a 2 de ellos. Luego, 6 se apartaron de la disciplina partidista y sin embargo siguen manteniendo una cifra histórica de legisladores. Incluso llegaron a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, el ser más les implica también tener más inconvenientes y por momentos parecería que las agendas personales se sobreponen a la organización política. ¿Qué está pasando en Pachakutik? Y si tiene solución el desgrane al que asistimos, lo vamos a dialogar con la doctora Lourdes Tibán, dirigente histórica de esta organización, ex legisladora por Pachakutik. Lourdes, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, qué gusto poder compartir con ustedes a través de este medio. Efectivamente, el movimiento Pachakutik consiguió llegar a este hito histórico, diríamos, porque desde que empezamos el proceso electoral en 1996 hasta la actualidad no habíamos pasado de una docena de asambleístas, diputados, algunos ministros, y habíamos ido haciendo vida política en la medida de las circunstancias y las coyunturas políticas. Sin embargo, ahora no hemos sabido, digo no hemos porque todos somos Pachakutik, todos somos CONAIE, todos somos organización, y veo que no hemos logrado, en el buen sentido de la palabra, aprovechar este hito histórico que el país nos dio, no solamente por una respuesta al proceso electoral de Yacu Pérez, sino a un acumulado de un proceso histórico de la CONAIE que lleva más de 40 años en el proceso. Esta diversidad de gente que llegó al movimiento indígena, personalmente estuve claro, personalmente lo predije, personalmente un discurso como quisiera que esté grabado en el movimiento indígena de Cotopaxi, en una evaluación más o menos a inicios de mayo. Yo digo que tan solo esos 27 asambleístas llegaran unidos al próximo mayo, haríamos una fiesta. Eso es lo que yo dije y se rieron toditos. Dijo, no, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué te gusta adelantar? Digo, no es que me gusta adelantar. Estoy viendo que llegó gente sin ningún proceso organizativo, sin ningún proceso político, gente que no tiene idea de lo que es la disciplina. En tu introducción dices que 6 asambleístas se han apartado de la disciplina partidista. Al contrario, esos 6 me parece que están llevando, tendríamos que discutir, ¿no? Pero los 6 me parece que más bien están llevando la conducción de la CONAIE, o sea, están desde el lado de la CONAIE. Hay que ver qué hay en esos 6, por qué no es que se apartaron. ¿Por qué dijeron que ya no van a seguir votando y vamos a disciplinarnos al lado de la CONAIE? Entonces son las dos vertientes, los unos que vienen del proceso de la CONAIE y los otros invitados, entre comillas, que no saben dónde están parados. Lourdes. Aún así, gente que viene de proceso como Rafael Lucero. Hablemos de Rafael Lucero, jefe de bloque de Pachakutik, que él ha confirmado que se reunió con el expresidente Rafael Correa en México y que conversaron sobre la integración de una comisión de la verdad que principalmente analiza el caso sobornos por el que Correa fue sentenciado. Esa visita, Lourdes, Lucero la hace con el aval de Pachakutik, lo hace a título personal. ¿Por qué se da? Luego, con una decisión personal. No escucho la reacción de la CONAIE, no escucho la reacción del Pachakutik, de los directivos, no escucho la reacción de varios líderes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Era consultada esa posición? Que yo conozca, me dicen que nadie sabía de ese diálogo, nadie sabía lo que me gustaría saber de Rafael Lucero. Y con esto quiero cerrar el caso Lucero. No siempre se requiere proceso, o sea, no siempre el proceso es suficiente cuando no hay una conciencia política. Una conciencia política que si miramos hacia atrás la vida de Rafael Correa
Sí, tiene sentido el diálogo. Tiene sentido el diálogo porque Rafael Correa era apérrimo correísta con Mariano Curicama, con la difunta compañera Delia, que ya no está en este mundo, y eran gente que cargaban la bandera de Alianza País. Entonces, pueden haber estado en un proceso de la CONAIE, pueden haber caminado en los levantamientos indígenas, pero si esa conciencia política no es puramente Pachacuti, los procesos terminan validando el cambio de rumbo de un jefe de bloque que no tiene empacho en decir, bueno, yo me he reunido con Nebot, con Lazo y con Correa y no pasa nada. Sí pasa. Cuando las reuniones no son transparentes, honestas, públicas, yo cuántas veces no le he retado en el pleno de la Asamblea Nacional que quiero un diálogo a solas con Rafael Correa, yo lo he dicho. Pero si Rafael hubiera sentado con Lulú, no hubiera sido en México, pues. No hubiera sido a puerta cerrada. Lourdes hubiera dicho, a ver, ¿dónde nos vemos? Vámonos a tal lado, tomemos un café ahí, pero que sea público. Y eso que usted fue víctima, y eso, Lourdes, que usted fue víctima de la persecución del correísmo e incluso de agresiones físicas, y lo fueron también otros dirigentes de Pachacutic y del movimiento indígena. Sin embargo, la CONAIE hoy parecería estar más cerca del correísmo que de la izquierda, habida cuenta de que correísmo e izquierda no son sinónimos, son disímiles. Y en Pachacutic hemos visto adicionalmente que hay legisladores que no tienen problemas en otorgar perdón y olvido. ¿Qué es entonces lo que está pasando dentro del movimiento indígena? ¿Cuál es el rol de la CONAIE en todo esto? Y se lo pregunto recordando que el anterior presidente de CONAIE, Jaime Vargas, apoyó la candidatura de Andrés Arauz aún cuando Pachacutic tenía su propio candidato, que era Yacu Pérez. Y como mal pague el diablo a sus devotos, ya salió Correa a decir que Vargas no le puso ni medio voto y que por el contrario su respaldo terminó afectando la candidatura de Arauz. ¿Qué pasa dentro de CONAIE, Lourdes? Ayer Vargas con el candidato del correísmo, hoy Leonidas Issa manteniendo la misma línea. A ver, CONAIE no es solamente Leonidas ni Vargas, CONAIE soy yo. CONAIE somos todas las comunidades del país. CONAIE es las organizaciones de todas las provincias. Que uno u otro dirigente se vea complacido, emocionado de dialogar con Correa, no significa que la CONAIE tiene que hipotecar su proceso organizativo, su proceso histórico, su proceso de lucha. No. Si las personas, por ejemplo, yo digo de Rafael Lucero, él está orgulloso de haber ido. Él podría haber dicho al bloque, oigan, me está invitando Rafael Correa, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Podría haber dicho a la CONAIE, oiga, ¿en qué nos puede beneficiar o en qué nos puede joder el diálogo con Correa? Pero no, él dice que se fue. Es más cínico todavía. Si Correa no abre la boca en el Twitter, el Lucero sigue en silencio hasta ahora, pues. Entonces, eso es lo que está mal, eso es lo que no aceptamos, porque si él hubiera hecho una consulta, hubiera dicho, váyase como persona, porque él es correísta. Él, antes de ser Pachacuti, aférrimo, como ahora dice ser, él fue de Correa, así le conozco, incluso yo siempre le vacilo, le digo, hola, Machi Rafael. ¿Por qué? Porque le pongo en la línea de Rafael Correa. Luego se peleó con el prefecto de Chimborazo, vino supuestamente a limpiar la imagen de Pachacutic Chimborazo y ahora nos termina embarrando con el correísmo. Entonces nunca vino de corazón, sino vino a hacer un camino para el correísmo. Lourdes, ¿hay posibilidad de conciliar? Ahora, en la CONAIE, ¿hay posibilidad de conciliar estas posturas aparentemente disímiles en donde la dirigencia de la CONAIE simpatiza con el correísmo, pero usted dice la CONAIE es mucho más amplia, Pachacutic somos todos? ¿Hay posibilidad de que se pongan de acuerdo, de que se llegue a establecer una verdadera unidad, o en Pachacutic, en la CONAIE, cada quien empieza a coger ya por su lado? Lastimosamente nadie quiere deponer actitudes. Siempre estamos pensando quién es más, Pachacuti o CONAIE. Estamos en ese dilema de que no se quieren respetar los espacios. Para mí, yo soy CONAIE y yo soy Pachacuti. Los dos son importantes. El problema es que ya asumimos esa migaja de poder que nos da el proceso electoral y nos creímos dueños de un proceso. Por ejemplo, dice Guadalupe Llori,
que aquí estamos defendiendo lo ganado. ¿Lo ganado qué? Lo ganado hemos ganado en 40 años, en 50 años de proceso de lucha, desde Mama Dolores Cacuango, desde Tránsito Amaguaña. ¿Lo ganado qué? Ganar en 5 minutos con 80 votos, eso no es ganado, eso es un momento coyuntural. Y se tiene que ir Guadalupe Llori y Lourdes. Y se eligió. Pero lo que tenemos que defender es lo más de nuestro proyecto político, los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas, el maltrato que sufrió nuestros pueblos en la historia, cómo reivindicar hoy a través de leyes, a través de fiscalización, a través de presupuesto. Eso sería defender. Y para alcanzar esa gobernabilidad, Llori debe dar un paso al costado, Lourdes. Defendiendo puestos de trabajo. Para alcanzar esa gobernabilidad, Llori tiene que salir de la presidencia. No necesariamente. La gobernabilidad, ojo, se dice que la gobernabilidad hace que vayan a dialogar con los líderes políticos. No vamos a resolver la gobernabilidad dialogando con Llori, con Rafael Lucero, con Correa, con Lazo ni con Nebot. Vamos a sentar para hablar de gobernabilidad con el pueblo ecuatoriano que hasta ahora no tiene trabajo, hasta ahora no tiene educación, no tenemos mejor salud. Al contrario, todo el área social se ha ido hacia el piso. Tenemos productores en la costa gritando que el gobierno les atienda. Entonces la gobernabilidad se hace con los inconformes, que son los que nos eligieron para gobernar. Lourdes Tibán, ex asambleísta de Pachacutic, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Contacto Directo. A usted.